Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mirel Gómez y es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Espero que puedan disfrutar este espacio. Mi intención es que puedan conocer algunas herramientas para ayudarse a sí mismos en un proceso de duelo, si es que están atravesando por uno. Y bueno, ahorita les voy a pedir que por favor mantengan sus micrófonos apagados. Y al final, bueno, vamos a tener un espacio para poder compartir algunos comentarios. Y bueno, como el título menciona, el día de hoy hablaremos sobre el duelo. El título dice Viviendo el duelo, comprendiendo y superando la pérdida. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de entrar en el tema, eh, de lleno, me gustaría contarles qué es Opción Yo. Nosotros somos un equipo de profesionales de coaching, psicología y nutrición con la misión de brindar apoyo a las personas que buscan vivir mejor. Y bueno, rápidamente me voy a presentar. Mi nombre es Mirel Gómez. Soy psicóloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy mexicana con especialidades en diferentes terapias como Gestalt, enfoque centrado en la persona y pues bueno, soy especialista en duelo. Y bueno, el día de hoy, como sabemos, vamos a hablar un poco sobre el duelo y es un tema muy importante que considero que no se habla lo suficiente. Mm, Vamos a ver todos los tipos de duelo que existen, vamos a describir características y abarcaremos algunas sugerencias y herramientas para sobrellevar el duelo y especialmente ayudarnos a sanar. Muchas veces cuando nos encontramos en el duelo, nos podemos sentir muy confundidos porque no sabemos qué es lo que nos ocurre. Entonces, bueno, pues el duelo es un tema de profundo significado y relevancia en nuestras vidas y pues es una experiencia universal que todos enfrentamos en algún momento, ya sea por la pérdida de un ser querido, una separación, la pérdida de un trabajo, un cambio de vida significativo o pues cualquier otra circunstancia que nos pueda causar dolor. Y bueno, la realidad es que a lo largo de la vida, pues sí nos enfrentamos a distintas pérdidas y es muy útil aprender cómo hacerlo, aprender qué es lo que nos ocurre y conocernos mejor. Bueno, voy a comenzar con una cita, me gustan mucho las citas. Y bueno, esta dice, el duelo no solo es por la pérdida de un ser querido, es también el eco de todas las despedidas no dichas, de los amores no correspondidos y de los sueños que se desvanecieron en el horizonte del tiempo. Me parece muy bonita y muy apropiada, ¿no? Nos da una idea de lo que abarca el duelo. El día de hoy no solo nos enfocaremos en el duelo por muerte, sino vamos a ver todas las pérdidas que lo generan. Ya iremos viendo que se puede vincular a distintas sueños, objetivos, objetos, territorios, incluso, entre otros. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Pues vamos a empezar. Quiero comenzar haciendo la distinción entre pérdida y duelo, ¿no? Entonces, pérdida, que viene del latín, perdita, se transformó en nuestra lengua en pérdida. El concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía. Ujú. ¿Qué es el duelo? El duelo procede del latín dolus, que significa dolor, y es una respuesta emocional y psicológica frente a una pérdida o algo importante en la vida de una persona. Importante aquí es detenernos a ver qué es un proceso de adaptación a la pérdida. Esto es fundamental. Entonces,
El duelo no es una patología, el duelo no es una enfermedad, es un proceso, como acabamos de leer, y es completamente adaptativo. Muy bien, podemos ir a la siguiente. Ok, bueno, aquí voy a leer algunos casos. El primero es de Héctor. Héctor es un joven de 26 años que lleva 4 años con su novia Cristina, cuando un día ella le dice que no quiere continuar más con la relación. Él manifiesta sentirse deprimido, confundido, ha tenido dificultad para concentrarse en el trabajo y no ha podido conciliar el sueño. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con este caso, verdad? Y bueno, vamos a leer el siguiente caso. Este es el caso de Laura. Laura es una mujer de 32 años, casada, que busca tener un segundo hijo. Después de varios tratamientos de fertilidad, logra quedar embarazada. A las 16 semanas, el doctor le informa que el bebé no se logró. Laura reporta sentirse triste y desesperanzada. Entonces, bueno, tenemos aquí la historia de Héctor, que en este caso su pérdida es relacional. Él lo que está perdiendo es una pareja. Y en el caso de Laura podemos ver que tiene un duelo gestacional que se produce tras la pérdida de un embarazo o en el momento de un alumbramiento, y también muy probablemente ha tenido una pérdida de un sueño, ¿verdad? O sea, un sueño importante o un proyecto de vida, o sea, todo lo que se está yendo con este bebé. Podemos ir a la siguiente. Gracias. Bueno, súper importante. Vamos a ver aquí los tipos de pérdidas que tenemos, que experimentamos. En realidad las pérdidas las vivimos, bueno, el duelo casi lo vivimos a partir de que nacemos, ¿verdad? O sea, cambiamos de un lugar calientito, protegido, y entramos a la vida en donde la temperatura es completamente distinta, las necesidades cambian. Entonces, vamos a ir conociendo qué tipos de pérdidas vamos atravesando. Y bueno, les voy a ir explicando cuáles son. Aquí están las pérdidas naturales en la vida o evolutivas, que incluyen la belleza, la juventud, la fortaleza física o mental, capacidades cognitivas, lingüísticas y envejecimiento. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí en pérdidas naturales o evolutivas están muy relacionadas o están relacionadas con el ciclo vital. Entonces, tiene que ver cuando pasamos, por ejemplo, de una edad a otra. Un ejemplo en el que podemos pensar es en el momento en el que los hijos se van de la casa para estudiar a otro lugar, se independizan y surge lo que es el nido vacío, ¿verdad? Entonces, esto puede generar también duelo y podemos pensar en una jubilación, ¿no? Es importante que no subestimemos este tipo de pérdidas. Son importantes. A veces no nos damos cuenta que estamos experimentando un duelo. Muy bien. Pérdidas materiales, pues cualquier objeto bien. Por ejemplo, un embargo, un desastre natural. También, por ejemplo, si me roban mi auto, eso también puede generar un duelo. Si se meten a robar a mi casa y tengo pérdidas materiales, puede generarme también este duelo. La pérdida de un sueño o proyecto de vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos el plan de irnos a vivir a otro país, tenemos todas estas expectativas, ya todo muy armado de cómo va a ser nuestra vida, y vamos a decir que el proceso de migración no se cumple, pues también genera un duelo, ¿verdad? Pérdida de un empleo. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que el trabajo brinda a las personas
no solo un salario, sino también una seguridad, identidad y en especial un sentido de pertenencia. Entonces aquí quiero recalcar que es uno de los casos que más pasan desapercibidos. Si una persona, vamos a decir, que relata el haber sido despedido o que se quedó sin empleo, es muy probable que no le perciban o no lo perciban como si fuera una pérdida, como si fuera un duelo. Ujú. Sin embargo, esto es algo que se debería de normalizar. Pérdidas de salud, súper importantes. Puede ser, pues, vamos a decir, aquí dice amputaciones, enfermedades incapacitantes, enfermedades crónicas o terminales. Bueno, puede ser cuando una persona le diagnostican diabetes y pues tiene que cambiar totalmente su alimentación. Tiene que comenzar a tomar ciertos medicamentos que anteriormente no hacía, entonces su vida cambia radicalmente. Una amputación también puede generar un duelo, por supuesto, y vamos a decir un diagnóstico de cáncer de mama, entre otros, por supuesto, solo ejemplos. La pérdida de un ser querido por fallecimiento, eh, uno de los más dolorosos y bueno, pues aquí podemos tener toda clase de pérdidas, ¿verdad? En nuestras relaciones, como lo son hijos, hermanos, padres, amigos. También tenemos las pérdidas, la pérdida de las mascotas, que para los que somos amantes de las mascotas, sabemos la importancia de esta relación con ellos, ¿no? Puede brindar una gran compañía y puede generar mucho dolor también. Bueno, también la pérdida de una relación de pareja, de amistad, familiar. Vamos a pensar en la ruptura de una pareja, es decir, un divorcio o un desencuentro con una amiga, con una amistad, y esto deriva en el final, pues, de esta amistad, ¿no? O sea, o alguna relación que de carácter familiar, pues también puede ser, también se incluye aquí. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ujú. Bueno, pérdidas primarias y secundarias. Em, Son muy importantes que conozcamos esto. Las pérdidas primarias son la pérdida principal, o sea, todas estas que yo mencioné y puede ser de cualquier tipo, por divorcio, vamos a decir, esta separación de pareja. Por poner un ejemplo, las pérdidas secundarias representan todo lo que se va en el momento en el que yo tengo esta pérdida. Entonces, en este divorcio, alguna de las pérdidas secundarias sería la pérdida de los amigos que tenían en común, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? La economía, quizá los festejos como Navidad, cumpleaños, años nuevos, los sitios donde se acostumbraba a vacacionar o, vamos a decir, la casa también, ¿no? O la estabilidad emocional, ¿no? Los abrazos incluso. Esto es algo que a mí me gusta mucho ver porque, bueno, puede representar la pérdida secundaria un dolor más grande que la propia pérdida, ¿no? Porque además van cayendo poco a poco. Es probable que al inicio, pues, no se perciban todas las pérdidas secundarias, pero conforme pasa el tiempo, pues van cayendo, ¿no? Se van sintiendo. Entonces, bueno, conocer las pérdidas secundarias, ¿por qué nos ayudan? ¿Por qué queremos saber esas pérdidas secundarias? Porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos sobre nuestro dolor. Ujú. Entonces ya vimos que las pérdidas secundarias son incluso más dolorosas que la misma pérdida. ¿Ok? Entonces es muy interesante que podamos preguntarnos estas pérdidas secundarias, ¿cuáles son mis pérdidas secundarias en el duelo que estoy viviendo? Si estoy viviendo algún duelo. Bueno,
podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Muy bien. Pues los duelos nos generan síntomas. El duelo en sí tiene síntomas. Vamos a comenzar con los síntomas físicos y mucha gente no sabe todo esto que nos ocurre, ¿no? A veces están muy extrañados de lo que les sucede a nivel físico, pero bueno, vamos a ver. El duelo trae en sí síntomas de 4 tipos: físico, conductual, emocional y cognitivo. Entonces ahorita vamos a ver los físicos, que sería el vacío en el pecho, la opresión en el pecho y la garganta, este famosísimo nudo de la garganta que todos hemos sentido, la hipersensibilidad al ruido, la debilidad muscular, falta de energía, falta de aire, dolor de cabeza, también tenemos sequedad de boca y también puede haber pues palpitaciones. En conductuales nos encontramos con trastornos del sueño y alimentarios. Es muy común aquí esto y muchas personas es lo principal que reportan. Una conducta distraída, aislamiento social, llorar y o suspirar, hiperactividad. ¿Qué quiere decir la parte de hiperactividad, ¿no? A veces cuando estoy en el duelo, hago, ¿no? Corro, me ocupo para no voltear a verme. Siempre pasa, por ejemplo, que ante el fallecimiento de alguien, hablando en específico de muerte, hay alguien que se encarga de todo, ¿no? El seguro, pagar, organizar, y esto puede generar que digamos, son personas que a veces no se dan permiso de sentir. Entonces, la siguiente semana podemos encontrar esta misma persona súper activo, trabajando, y puede ser una manera de evadir. Y nosotros decimos, pues está como sin nada, ¿verdad? Ok, bueno. Bueno, algo que quiero recalcar es que me gustaría que pensáramos que los síntomas físicos no son nuestros enemigos. Sino son pistas que nos indican que algo está ocurriendo. Yo siempre digo que hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo nos indica y nos da mucha información. Entonces, más allá de querer eliminar todos estos síntomas, valdría la pena escuchar qué nos está diciendo. Entonces, bueno, podemos pasar a cognitivas. Perdona, la siguiente. Ok, bueno, vamos a emocionales. Entonces, bueno, en emocionales encontramos tristeza, apatía, angustia, ira, frustración y enfado. Ansiedad, culpa y autorreproche, fatiga, anhelo, shock, insensibilidad y una sensación de impotencia e indefensión. En cuanto a cognitivas, pues la incredulidad y realidad, preocupación, dificultad de concentración y memoria. Y no sé si recuerdan el caso de Héctor, ¿no? Que leímos hace unos momentos. Él ya estaba atravesando por estos síntomas físicos. Pensamientos o imágenes recurrentes, obsesión por recuperar la pérdida. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ok, vamos a ver el modelo Kubler-Ross. ¿Quién fue Elizabeth Kubler-Ross? Bueno, ella fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense y reconocida mundialmente por su trabajo pionero en el campo del cuidado de pacientes terminales y el estudio del proceso de duelo. Su modelo sobre las etapas de duelo se convirtió en una herramienta utilizada para comprender y acompañar a las personas que atraviesan el proceso de pérdida y duelo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente.
este es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, aquí tenemos 5 etapas del duelo. Y antes de comenzar a explicar cada una de ellas, quiero enfatizar el hecho de que pues estas etapas no son lineales. No va una etapa tras otra y después, o sea, de forma ordenada, por así decirlo, sino saltamos entre las etapas, ¿no? Durante todo el duelo. Esto es fundamental porque nos puede aclarar mucho de cómo nos sentimos. Bueno, pues vamos a empezar con la etapa de negación, que la etapa de negación es una en donde nuestro cerebro nos protege de la información que estamos recibiendo. Bueno, entonces funciona como una especie de, como un colchón protector. Entonces, durante esta etapa de la negación, es muy probable que vengan pensamientos, por ejemplo, como no entiendo, no quiero ver, esto no puede estar sucediendo, ¿cómo? Pero no puede ser, en la mañana lo vi, lo acabo de ver. Entonces, es un proceso mental de no poder acomodar algo tan doloroso en la mente. La mente del ser humano, pues, desarrolla estos mecanismos de defensa para que lo protejan contra realidades que son demasiado difíciles de aceptar. Entonces, bueno, la negación y la evitación, pues son formas en que la mente nos protege y nos evita este dolor emocional. También nos podemos encontrar con la actitud de no darle importancia a lo que se está viviendo, perdón, viendo o escuchando, eh, como una sensación de, bueno, como facilidad para olvidar y como distraerse en cosas menos importantes. Aquí, por ejemplo, decimos, no, pues seguramente hay una equivocación, ¿no? Se necesita una segunda opinión. Mi pareja cambiará de opinión, o esto es un sueño, no me puede estar pasando a mí. Entonces, bueno, también esta etapa lo que tiene es que te permite ir entrando al duelo paulatinamente, o sea, gradualmente, va poquito a poco, ¿vale? Y bueno, ahora vámonos con la etapa de la ira. En esta etapa de la ira, eh, ¿qué escuchamos y qué decimos, verdad? Frases como, no quiero, lucho contra esto con todas mis fuerzas, ¿qué otro puede ser? Lo rechazo, eh, lo estoy sufriendo o porque a mí no es justo. Entonces esta etapa se puede caracterizar porque es un torbellino, o sea, son quejas, son miedos, son emociones encontradas. Y la verdad es que resulta difícil para la mayoría de los seres humanos no quejarnos o no sentir las emociones, o sea, que estas emociones que alteren cuando perdemos algo importante o cuando las circunstancias también son adversas. Aquí buscamos culpables, hay enojo y esta rabia, este enojo puede ir dirigida hacia afuera, o sea, hacia los demás o también hacia nosotros mismos. Em, bueno, entonces, bueno, vamos a decir cuando una relación de pareja se rompe, cuando nos despidieron, a veces decimos, no, pues es que el culpable fue alguno de nuestros compañeros. O sea, en esta etapa todavía no aceptamos la realidad que estamos viviendo, todavía estamos como pasito a pasito, o sea, vamos despacio, ¿no? Luego viene la etapa de la negociación. Esta etapa es una etapa bien interesante porque es un intento de buscar una solución a la pérdida o un consuelo también a la pérdida, ¿no? Entonces lo que hacemos es negociar con nosotros mismos o con el entorno. Aquí lo que hacemos es, hacemos un pacto, ¿no? Ya sea con una divinidad, para volver a tener otra oportunidad a cambio de reformarnos, ¿no? O de cambiar de estilo de vida. Implica también hacer ciertos tratos con nosotros mismos o alguna divinidad. O sea, por ejemplo,
una persona que tiene un diagnóstico de cáncer podría decir en esta etapa, si se da una remisión de cáncer después de las quimioterapias, entonces yo voy a cambiar mi alimentación radicalmente y para siempre. O en una ruptura de pareja, podríamos pensar, si regreso con mi expareja, entonces voy a poner todo de mi parte para que ahora sí funcione. Y ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y esta etapa lo que nos da es como una sensación de cierto control a lo que estamos viviendo. Aquí ya estábamos tratando de aceptar. Entonces, como les decía, vamos despacio entre etapa y etapa y no es de manera lineal, vamos y regresamos. Bueno, la depresión, bueno, aquí esta fase, aquí podemos tener una crisis existencial o tocamos fondo en este proceso de duelo para poder llegar a la aceptación. Entonces, es un periodo en el cual no tenemos ganas de hacer nada. Ujú, absolutamente nada, ¿no? Yo esto lo he escuchado muchísimo y la gente se preocupa, ¿no? Entonces, las cosas que antes nos ilusionaban, las cosas que disfrutábamos, ahora perdieron el sabor. Entonces, es posible que no sintamos mucha energía durante, pues, esta etapa, ¿no? O sea, y bueno, cualquier actividad también lo que sucede es que se vuelve muy complicada y agotadora, o sea, estamos como cansados, no tenemos fuerzas para nuestra rutina y eso implica muchísima energía. Entonces sentimos aquí una gran tristeza, incertidumbre ante un futuro, sentimos también un vacío y un profundo dolor. Entonces, bueno, aquí es el punto en donde podemos volver como a reconstruirnos. Algo que sí quiero dejar muy claro es que esta depresión no es una depresión patológica, sino una parte del duelo. También no se me asusten. Y bueno, vamos con la aceptación. Bueno, aquí en esta etapa la persona ya empieza a aceptar la pérdida, comprenderla como parte de su vida, ya hay menos dolor, la rutina diaria ya empieza como a avanzar, ya empieza a tomar un mayor protagonismo en la vida del doliente. Le decimos dolientes a las personas que están en duelo, ¿no? Porque el duelo pues duele y de ahí viene esta palabra que se le da a quien vive este duelo. Aquí ya no se está peleando con la realidad, ¿ok? Entonces, esto es súper, súper importante porque eh, aquí nos damos cuenta que hemos llegado a una mayor aceptación cuando ya no hay una pelea con lo externo, ya no hay una pelea con lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, ¿Por qué? O sea, es muy común que durante el duelo nos hayamos sentido, hayamos escuchado también como, ay no, otra vez esta emoción, ¿no? Otra vez enojada, otra vez enojado, no tengo ganas de hacer nada, actívate, haz cosas, o esta tristeza ya no la quiero sentir, ¿no? La voy a hacer a un lado. Y toda esta energía que ponemos en la lucha con las emociones es que la verdad no sirve de nada. O sea, la intensidad a veces se vuelve mayor. Y bueno, en su lugar, valdrá la pena tal vez como aceptar la emoción y decir, bueno, ha venido esta emoción y bueno, voy a observar qué es lo que me quiere decir. Eh, bueno, bueno, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver los tipos de duelo. Bueno, aquí vamos a poner, eh, aquí vamos a hablar de estos duelos, eh, pero quiero hablar de algo antes.
quiero hablar de, bueno, a veces durante el duelo nos comentan, por ejemplo, tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante, yo tengo que ser fuerte, ¿no? Y yo me preguntaría, ¿qué pasa si no somos fuertes, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si nos dejamos sentir? Y la verdad es que, pues, no pasa nada si vivimos el dolor y valdría la pena distinguir aparentar fuerza ah, eh, y que eso no nos sirve para vivir el duelo, a realmente vivir el dolor, experimentarlo, expresarlo, vivir la pérdida, digamos, aceptar la nueva realidad e ir creando una nueva fuerza. Ujú. Es cuando voy reordenando, pues, estas piezas de mi vida. Ujú. Y voy a generar esta fortaleza real, que es una resiliencia. O sea, no vamos a estar detrás de una máscara de fuerza no real, detrás de la cual, pues, tal vez yo me estoy sintiendo que me estoy muriendo de dolor. Bueno, vamos a hablar de tipos de duelo. El duelo anticipado. ¿Qué es el duelo anticipado? Esto ocurre cuando, bueno, antes de la pérdida en sí. Entonces, por ejemplo, una enfermedad en la que se ve la posibilidad de la muerte, o vamos a decir una mala relación en la que pues ya se percibe que la relación de pareja puede tener una ruptura. Entonces, bueno, recuerdo que hace tiempo una persona me preguntó que si era posible estar en duelo por un diagnóstico de Alzheimer de su madre. Y bueno, por supuesto que es posible desde antes, ¿no? Esta persona ya está viviendo el duelo de esta futura pérdida de esa madre, de esa personalidad y de sus recuerdos. Bueno, vámonos con duelo patológico o crónico. Y bueno, aquí la tristeza no disminuye con el tiempo, ¿no? Esto es algo bien característico y no se observan posibilidades de reintegrarse o reincorporarse a las actividades cotidianas, ¿no? A los intereses de vida. Puede durar más de 2 años, con sintomatología física y emocional. Y bueno, generalmente se va agravando en lugar de irse resolviendo, ¿ok? Este es importante cuidarlo y justamente por eso estamos aquí, porque conocer todo esto es una manera de prevenir, saber cuáles son las etapas y qué podemos esperar de un duelo. El duelo distorsionado, bueno, pues se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación, ¿no? O sea, suele ocurrir ante una nueva situación de pérdida. Entonces, eh, digamos que la reacción es pues exagerada, ¿no? O sea, se pueden juntar las pérdidas. El duelo ausente, ¿ok? Es un tipo de duelo en el que la persona niega rotundamente la pérdida que ha sucedido y entonces se queda anclada en la fase de la negación. Ahí se queda. No ha asimilado lo que le ha ocurrido y no llega tampoco a entrar como en el duelo en sí, ¿no? Lo que hace la persona es que bloquea sus emociones y actúa como, pues, como si no estuviera sucediendo nada. El duelo retardado, pues se parece al duelo normal, el duelo común, con la diferencia que este caso, pues el inicio del duelo se da más adelante, o sea, más tarde. Tiene que ver con el duelo ausente, o sea, con la negación de lo ocurrido, pero bueno, suele darse en personas que en el momento de la pérdida no se permiten venirse abajo, ya sea que, bueno, su contexto no se lo permita o que ellos mismos no se lo permiten. El duelo desautorizado, pues este es más común de lo que se cree. Eh, bueno, aquí las personas o la propia sociedad no nos permite expresarnos en la forma en la que necesitamos durante el duelo. Por ejemplo, son los padres que han dado en adopción a sus hijos. Ujú.
Entonces la sociedad como que pone ahí, digamos, una especie de freno. También, no sé si me falta alguno. Creo que, ok, podemos pasar a la siguiente. Ujú. Ok, vamos a hablar de los factores que inciden para que un duelo se complique. Bueno, dependiendo de la pérdida también y la forma en la que se da la pérdida, puede ser un duelo más complicado. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues no es lo mismo que fallezca mi abuelito de 90 años, que claro que me va a doler, pero yo ya veo que ya está cansado, em, es una situación que sí me va a traer dolor. Sin embargo, puede ser que no es la misma intensidad que si mi hijo, es decir, de 11 años, fallece por un accidente. La verdad es que nunca estamos preparados para perder a alguien que amamos, pero no es lo mismo ver a una persona que vivió mucho tiempo, que se va pagando poco a poco, digamos que nos permite digerir un poquito más. Entonces todos los duelos nos van a doler, pero de acuerdo a las circunstancias nos van a doler diferente. También aquí quisiera comentar que también hay duelos que vivimos de manera más natural, ¿no? A veces pasamos de un grado escolar a otro, a veces cambiamos de escuela a otra y nos puede resultar fácil y no necesariamente en un proceso de duelo, de pérdida, con todas las fases. Puede ser mucho más sencillo. Entonces, podemos tener estos duelos que tienen un mayor peso y unos duelos, por así decir, más llevaderos. Entonces, bueno, vamos a hablar de la relación complicada en este caso. Lo que lo puede volver difícil es que haya habido desacuerdos, problemas legales, problemas económicos, inconvenientes, y también pueden surgir muchos sentimientos de culpa, de arrepentimiento, de resentimiento, sí, como un resentimiento no, pues no resuelto que queda ahí, y pues esto dificulta muchísimo el proceso de aceptación. La muerte repentina o traumática. Las circunstancias de muerte por accidentes, suicidios, asesinatos, esto puede aumentar la complejidad del duelo, definitivamente. Entonces, algo muy importante es que este tipo de situaciones pueden dejar a los dolientes con emociones muy intensas, un shock emocional y un mayor riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Algunas de las características de estrés postraumático pues son los flashbacks, ¿no? Las pesadillas, pensamientos aterradores. Y bueno, es importante buscar ayuda cuando hay un duelo que tiene características en donde se puede complicar, ¿no? Entonces es importante acudir a un especialista. La pérdida múltiple o recurrente, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de dos familiares cercanos al mismo tiempo, u otras muertes de personas importantes en la vida. Eh, entonces, si una persona ha experimentado ya diferentes pérdidas significativas en su vida, pues puede tener dificultades adicionales para hacer frente a esta nueva pérdida. Falta de redes de apoyo, los pilares. Entonces, si los dolientes, ¿no? Si los dolientes no cuentan con una buena red de apoyo, pueden experimentar sensaciones de soledad, aislamiento, y esto dificulta la expresión y en sí la gestión de las emociones que necesitamos procesar para que se dé esta adaptación. Ujú. Las circunstancias adicionales de estrés, eh, por ejemplo, falta de recursos económicos, problemas familiares, desempleo, problemas legales, entre otros, ¿no? Dificultades emocionales previas, claro, situaciones de depresión, de ansiedad, o sea, estos trastornos pueden exacerbarse debido a la pérdida.
Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ujú. Ok, vamos a hablar de pues algo que nos interesa, que son estas recomendaciones o sugerencias para atravesar el duelo. ¿Mm? Pues vamos a ver que uno de ellos es evitar aislarse, ¿no? Y vamos a buscar estas personas de apoyo, una red de apoyo, estos pilares que durante el duelo pues pueden ser la familia, las amistades, las mascotas, que también son importantes, los vecinos, incluso otras actividades, pues pueden ser parte de esta red de apoyo. Entonces, también aquí, si estamos atravesando un duelo, es bien válido poder comunicar a las personas, vamos a decir, ¿no? Como, pues solo quiero que estés cerca, ¿no? A otra persona, vamos a decir. O si me están invitando a una reunión, pues puedo decir, bueno, ¿qué te parece si voy a la reunión? Pero pues no me pregunten nada porque en este momento, pues tal vez no quiero hablar del tema. Ujú. Aquí también está permitir sentir las emociones. Claro, ¿no? Y es que entendernos a nosotros mismos, que a veces estamos en condiciones de hablar y a veces no estamos en condiciones de hablar. Cuando nos preguntas cómo estás, pues posiblemente conteste, pues estoy, ¿no? O estoy bien, cuando en realidad estoy en mucho sufrimiento. Entonces, no es necesario explicar todo lo que sientes, ¿no? Sino tan solo tal vez decir, en este momento no estoy muy bien, o frases cortas. Estoy haciendo todo lo posible, acompáñame, o yo te aviso cuando yo quiera o necesite hablar contigo. Entonces, y bueno, mm, vamos a ver aquí, rodéate de personas que respeten tus tiempos, tu ritmo, tus emociones, tus decisiones, claro. Y es que, bueno, de lo que les estaba hablando, ¿no? Como necesitamos personas que puedan también reconocer que el duelo necesita su tiempo, que yo también necesito, o sea, que yo necesito un tiempo específico, es decir, todos tenemos duelos, ninguno es igual a otro, ni mis tiempos son iguales a los de la otra persona. Entonces, cuando estamos rodeados de personas que nos comprenden, que nos pueden apoyar, que nos pueden escuchar y respetar estos silencios incluso, pues esto nos da una excelente red de apoyo y bueno, como hemos dicho, es un gran pilar, ¿no? Es muy importante pues reconocer la vulnerabilidad en el dolor, en el duelo, o sea, poder conocer estas emociones y pues bueno, vamos a ver otra que sería el autocuidado. Bueno, pues el autocuidado que involucra, ¿no? O sea, el autocuidado tiene que ver todo lo que yo puedo hacer para mí. O sea, puedo hacer tal vez cuidar mi alimentación, ujú, tener este cuidado también con mis emociones. Tal vez me estoy dando tiempo para poder sanar, ¿no? ¿Qué otras cosas podrían ser? Sí, el cuidado de nuestro cuerpo. Y bueno, a mí me gusta hablar de que, bueno, como ejemplo, que la pérdida, ¿por qué necesitamos todo esto, no? Porque la pérdida es como una herida, ¿no? Y el duelo sería como la limpieza y la desinfección de la misma. Entonces, cuando esta herida ya ha cerrado, queda una cicatriz que nos recuerda que, pues sí ocurrió, ¿no? Esta pérdida, que sí la vivimos, pero bueno, que ya no duele de la misma forma y que hemos aceptado. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo de el autocuidado.
Bueno, entonces también obviamente el autocuidado tiene que ver mucho con necesidades de cada quien, ¿no? O sea, no es igual para cada uno. También el descanso puede entrar aquí. Y uno que me encanta, bueno, otro punto es la escritura terapéutica. Aquí tenemos varias opciones. Me encanta la escritura terapéutica porque podemos realizar cartas al ser querido que ha fallecido. Podemos hacer, en caso de que tengamos otro tipo de pérdida, podremos hacer una carta a una expareja que no necesariamente vamos a entregar, pero es un ejercicio para mí. Puedo hacer una carta a la pérdida de un trabajo, a ese país que estamos dejando, y así que puedas expresar tus sentimientos, tus emociones. También, bueno, como otra opción, puedes hacer un diario de duelo, que pues este sería como bien dedicado a tu proceso de duelo. Generalmente son acerca de pues emociones, pensamientos, y también si te gusta la poesía, puedes escribir algún poema, escribir alguna canción. Todo esto lo que hace es que, bueno, esto es una expresión creativa. Entonces, bueno, en sí, esta creatividad, este poner en práctica la expresión de todas estas emociones, es lo que va sanando, ¿no? Esta herida que les hablo, en donde queda una cicatriz que nos recuerda que sí estuvo ahí, sin embargo, ya no duele de la misma manera. Podemos hacer también listas de gratitud por las cosas que, pues, que te sientan, bueno, que te brinden algún tipo de alegría. Y bueno, este es todo un proceso, ¿no? Aquí en la escritura terapéutica no hay correcto o incorrecto. Aquí puedes dar vuelo pues a tu imaginación. Eh, pues como recomendación también puede ser buscar apoyo terapéutico, siempre es una buena idea, en donde pues, un profesional nos pueda acompañar durante todos estos momentos. Vamos a intentar movernos, hacer ejercicio, estirarnos, y como vimos en el duelo, pues tiene un impacto en nuestro físico. Ujú. Recuerdan todas esas sensaciones físicas. eh, y lo que nosotros hacemos cuando sentimos una emoción no placentera, ujú, no es negativa, simplemente a veces no es placentera, lo primero que hacemos son, bueno, dos cosas. Detenemos por segundos nuestra respiración, ¿no? ¿Les ha pasado que les dicen algo y nos dejas de respirar? Bueno, eso, ¿no? Sentimos una emoción, detenemos la respiración y también tensamos nuestros músculos. Entonces, por eso lo que hacemos es justamente poder ayudar a nuestro cuerpo a estar pues más ligero, realizando estiramientos o ejercicios. Podemos buscar también contacto con la naturaleza, por ejemplo. Bueno, respiración consciente. em, y me gustaría hacer una pequeña pausa para que podamos poner en práctica un ejercicio de respiración. Así que te voy a pedir que si te resulta más fácil concentrarte con tus ojos cerrados, pues puedes hacerlo. Vas a colocar una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu abdomen, justo debajo del ombligo. Y vas a comenzar a poner atención a tu respiración y observa cómo tus pulmones se llenan de aire y cómo se vacían. Toma una inhalación profunda y lenta por la nariz, como si estuvieras oliendo una flor, una rosa. Y con la mano colocada en tu pecho y la otra en el abdomen, pues esto te va a ayudar a sentir el movimiento de tu respiración. ¿Hasta dónde respiras? ¿Qué tanto se mueve tu pecho? ¿Qué tanto se mueve tu barriga? Toma una inhalación profunda y lenta por la nariz, y a medida que inhalas, permite que tu abdomen se expanda.
Siente como esta mano que tienes sobre el abdomen se eleva mientras inhalas. E intenta que el movimiento del pecho sea mínimo durante esta fase. Ahora te voy a pedir que sostengas la respiración durante 1 segundo o 2 y sueltes por la boca. Si te distraen algunos pensamientos, pues no te preocupes. Solamente regresa tu atención a tu respiración. Muy bien. A la hora de exhalar, siente como tu mano sobre el abdomen, pues baja a medida que estás exhalando. Ahora te voy a pedir que con cada inhalación imagines que estás inhalando tranquilidad y con cada exhalación vas a visualizar cómo te deshaces de la tensión, de cualquier tensión o preocupación. Muy bien, toma una inhalación profunda una vez más y suelta por la boca. Y bueno, vamos a ir regresando. Es un ejercicio muy pequeñito, pero podemos practicar este ejercicio de respiración abdominal todos los días, especialmente cuando te sientas ansioso, preocupado, estresado, enojado. Cuando sientas que tus emociones se desbordan, es un buen momento para, pues, para respirar. Y bueno, también me gustaría, em, me queda poco tiempo, vamos a ver. Vamos a hacer un siguiente ejercicio porque me interesa que conozcan estas herramientas y que las puedan llevar con ustedes en el momento que las necesiten. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta herramienta se llama el abrazo mariposa. No sé si alguno de ustedes ya lo conozca. Y básicamente, bueno, lo que vamos a hacer es colocar nuestras manos de esta forma, perdón, así, como una mariposa, sobre el pecho, abajo de la clavícula. Y lo único que vamos a hacer es comenzar a dar golpecitos mientras respiras, mientras inhalas, mientras exhalas. Y puedes visualizar una emoción que tengas mientras haces este tipo de movimientos. Continúa inhalando y exhalando. Bueno, pues esta técnica se utilizó con algunos supervivientes. Bueno, vamos a detenernos. Me interesaba que conozcan cómo es el movimiento. Pero lo ideal es que lo podamos hacer pues por algunos minutos hasta que podamos llegar como a un estado de calma o un estado de tranquilidad, ¿no? Entonces esto nos ayuda como a regularnos y bueno, regresar a este punto de calma. Entonces, em, podemos pasar, híjole, se me está terminando el tiempo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué no ayuda en el duelo? No nos ayuda sentirnos desleal o culpable por sonreír, tener momentos agradables o distraernos o divertirnos. No ayuda a evitar o suprimir nuestras emociones cuando estamos viendo justamente que el objetivo del duelo es poder atravesar por estas emociones y ajustarnos. Tampoco ayuda a aceptar imposiciones familiares, culturales y sociales respecto a la duración de la pena. Tampoco ayuda a imponerse actitudes de falsa fortaleza, ignorando nuestras necesidades tanto físicas como emocionales. El consumo de bebidas alcohólicas, drogas como
forma de afrontar el duelo. Sabemos que las bebidas alcohólicas son depresores. Entonces, bueno, también aquí es establecer plazos fijos rígidos para superar una pérdida, ¿no? El duelo es único y cada persona tiene su propio proceso, así que no hay un cronograma definido, ¿no? No es saludable como establecer este tipo de expectativa. Hay que permitirnos el tiempo y el espacio necesarios para sanar. Esto es fundamental. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ajá. Ok, también vamos a ver cómo podemos apoyar a alguien que está atravesando por un duelo, si te ha pasado, si tienes duda también, a veces pues no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder. Y bueno, entonces vamos a dar unas pautas generales de cómo brindar este tipo de apoyo a una persona durante este momento tan difícil. Eh, Recordemos cualquier tipo de duelo. Y bueno, vamos a ver que podemos ser una escucha activa y bueno, la comunicación es fundamental. Vamos a permitirle a la persona hablar de sus sentimientos, sus pensamientos, los recuerdos relacionados con esa pérdida. Eh, Aquí la sugerencia es no intentes cambiar el estado de ánimo de la otra persona o hacer que se sienta mejor, porque no pueden. Recordemos que todo lleva un tiempo. Y bueno, simplemente escucha con empatía y pues ofrecer como un hombro en el que se puedan apoyar. Ujú. También muchas veces lo que hacemos es que en lugar de escuchar lo que nos están diciendo, estamos pensando qué vamos a decir o qué vamos a responder y esto genera una desconexión. Ujú. Para que haya empatía necesitamos esa conexión, estar completamente atentos, completamente eh, con la persona. Entonces, esto también tiene que ver con el respeto a sus emociones y tiempos sin intentar cambiarlo, ¿no? Por una parte escuchamos y respetamos. Bueno, pues ser compasivos y pacientes con ellos, ya que lleva tiempo y bueno, cada persona lo experimenta a su propio ritmo. Vamos a evitar juzgar o minimizar sus emociones y permitirles llorar también. Muy bien. Mm, Podemos también acciones concretas que puedan ser de ayuda. Bueno, las personas en duelo se pueden sentir pues abrumadas con las tareas diarias. Podemos preguntar cómo puedo ayudar, también dando opciones. Por ejemplo, puedes ofrecerte a cuidar a los niños, preparar algunas comidas y llevárselas, ¿no? Sacar a pasear al perro, cuidar a los animales que tengan, hacer compras o realizar algunas tareas prácticas que le alivien al otro la carga. También puedes invitarlo a caminar. La verdad es que caminar puede ser bastante terapéutico. En cuanto a evitar el uso de ciertas expresiones, bueno, eh, vamos a tratar de evitar expresiones como sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos, hazlo por tu mamá, no llores más. ¿Qué otro? Por ejemplo, ¿no? Que estés en una relación de pareja y terminas y te dicen, bueno, ya ha pasado tanto tiempo, ya deberías de haberlo superado, ¿no? Entonces, estas frases pueden resultar hirientes para las personas y minimizan su dolor. Entonces, en lugar, pues podemos validar, podemos comprender lo que están estas emociones y también podemos evitar preguntar qué necesita cuando la persona está muy abrumada. O sea, hay momentos en el duelo en donde definitivamente toda la energía está en ese proceso, así que es difícil también poder decir qué es lo que necesitamos. Bueno, y por último, pues sé presente y disponible, ¿no? Ofrece tu apoyo de manera constante. A veces sucede que comenzamos con todo nuestro apoyo y va ocurriendo todo el duelo posteriormente y por ejemplo, las personas podemos alejarnos o simplemente estamos en nuestras actividades. Sin embargo, la persona sigue en proceso de duelo. Entonces, esa presencia, ese apoyo puede ser bastante enriquecedor para ellos, ¿no? Entonces, saber que estás ahí.
Y pues bueno, a veces podemos enviar un mensajito, ¿no? A veces no sabemos qué tipo de mensajito, pero estoy pensando en ti, quiero que sepas que estoy aquí. Si te apetece, podemos hablar o podemos compartir un silencio también, ¿no? Entonces, pues, bueno, podemos ir a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos dos libros que quisiera recomendar. Hay muchos libros muy buenos, pero bueno, estos dos me resultan particularmente buenos. Cómo curar un corazón roto de Gaby Pérez Islas y La rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross. Es un libro bellísimo, si pueden, léanlo. Habla de su historia. Habla de todo el proceso, de cómo ella se da cuenta de lo que es el duelo, lo que observa en los hospitales mientras ella trabajaba ahí. Y de verdad que es un libro que te deja con un muy buen sabor de boca. Así que, bueno, pues ya estamos por cerrar. El tiempo se nos está terminando y me gustaría preguntarles qué se llevan de esta masterclass. Para mí, la verdad es que ha sido un gusto estar con todos ustedes, esperando que se haya podido transmitirles algunos conceptos y herramientas para poder ir resolviendo este tipo de duelo. Alguien que se anime. Muy bien. Entonces, pues yo creo que por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme y pues me parece que vamos a cerrar aquí. ¿Alguien quiere dejar algún comentario? Creo que no. Ok.